Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga y gracias porque hoy están aquí con nosotros en Suena Familiar. Estamos hablando de decir no a la violencia y ¿de dónde viene esta violencia? De nuestro corazón. Es probable sea por una mala educación recibida en casa o de plano la violencia viene por su carácter violento, que así se le formó. El caso es que debemos detenerla. En esto nos vamos a ocupar este día, esta mañana. Aquí estamos como cada miércoles los hermanos Enrique, José Augusto, Norma y Pedro. Y le seguimos invitando a considerar que usted no está solo, No está usted sola, porque Dios está a su lado. Si usted tiene una necesidad de oración, mándenos un WhatsApp al 811-590-9879 para orar por usted. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase para que le llegue directo a su correo y compártalo con otras personas. Nuestra serie se llama Di no a la violencia y libérate de ese carácter violento o de eso malo que es probable y te haya sucedido en un pasado y que te hace reaccionar en forma agresiva. Esa paz que no tienes en tu corazón, considera darle oportunidad a Dios en tu vida y pídele que te ayude con esa carga que llevas. Él nos invita a que vengamos a Él con nuestro problema y que creamos en que Dios puede hacer ese cambio de vida que necesitas. Mire, yo conocí a dos hermanos a los cuales su padre los maltrataba mucho, porque prefería que no fueran a la escuela para que le ayudaran en su trabajo. Igual, a la mínima cosa mala que a criterio del padre hacían mal, pues ya les estaba dando duro con el cinto. La misma falta de educación del padre fue transmitida a estos hijos. Ellos platicaban calmadamente del caso, pero luego que se casaron, no supieron tratar debidamente a sus hijos. Se observaba en sus vidas que el trato para la esposa y para los hijos no era contacto, con cariño. Eran estos hermanos muy hoscos en su trato. No aprendieron de ninguna forma cómo educar a los hijos ni a la esposa. Solo se casaron y al rato ya tenían hijos, pero solamente los alimentaban, los mandaban a la escuela y decían ellos mismos, para que no sean como su padre sin educación. Cuánta educación y buenos consejos faltaron en la vida de esos dos hermanos. Ellos fueron abusados por el padre, o diciéndolo con más claridad, por la falta de educación del padre. Este hombre no sabía cómo educar, guiar a sus hijos. De ahí venía el trato para ellos. Sabemos bien que no es precisamente la pobreza lo que dirige a las personas, porque Dios guía a pobres y ricos. La clave está en el corazón temeroso de Dios. Hay familias que han sido muy unidas, no importa el nivel económico, dirigen amorosamente a sus hijos. Mire lo que nos dice Dios en 1 Pedro 3, del 8 al 12, dirigiéndose así a los padres. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está muy claro lo que Dios pide de los padres, que no sean violentos con los hijos, porque esa violencia va a germinar. Cuando menos lo espere, va a producir ira, odio de los hijos hacia los padres. Hay muchas familias divididas por razón del maltrato de papá.
Le estamos llamando maltrato, pero en realidad es violencia. ¿Por qué no me hablan mis hijos? ¿Por qué no vienen a verme? He ahí lo que se sembró. Usted que vive en medio de la violencia, sea el padre o sea la madre, los que la producen, le invitamos a que le dé una oportunidad a Dios. Considere recibir consejo porque su vida está mal dirigida. Tal vez esté haciendo lo mismo que hizo su padre, pero esto no justifica a ninguna de las dos familias. Hay que detener esa marcha violenta y déjese guiar. Cuando ustedes como padres acepten ser aconsejados, la figura de ustedes ante sus hijos va a crecer, va a parecer diferente ante ellos. No puedo creer que mi padre esté aceptando recibir consejos. Tal vez esta vaya a ser una expresión de los hijos. No importa, el caso es de que usted como padre quiere ser diferente. Ahora quiere que sus hijos tengan otro concepto de usted. Quiere que sus hijos enseñen diferente a sus nietos. Esto es detener esa marcha violenta. Igualmente, si son sus hijos los violentos con sus nietos, ustedes como padres tienen el derecho de sugerirles a sus hijos recibir el consejo bíblico. Padres, no se tarden en recibir el Evangelio en sus vidas y en sus familias. Acepten ser enseñados en la Biblia para que alguien los discipule y así ustedes pronto van a educar mejor a sus hijos. Ponga su mente un poco así en perspectiva futura y véase usted y sus hijos con los nietos celebrando la vida, agradeciéndole a Dios por haberlos salvado, por haberle hecho creer en Cristo y porque ahora pues ya disfrutan que toda la familia ya es de Cristo. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padres, Dios nos manda tener su palabra en el corazón. Primero, para repetirla a nuestros hijos. 2, para meditarla en casa con los hijos. 3, para meditar en ella mientras ando fuera de casa. 4, para leerla antes de acostarme y cuando me levante. 5, para traerla probable en mi muñeca como se trae el reloj o alguna pulsera. 6, no sé cómo podría yo traerla en medio de mi frente, pero igual procure tenerla en porciones pequeñas en su casa. Por ejemplo, yo tengo algunos cuadros colgados en las paredes con mensajes bíblicos. Busque a Dios y pida que le ayude con su violencia. Pídale que le ayude a ser un hombre de paz para que sus hijos hereden la paz y rechacen la violencia y estén en contra de ella en todo tiempo. Decía una persona al ver pasar a una persona violenta, le dijo, mira, ahí ese hombre necesita el Evangelio. ¿Y tú crees que el Evangelio puede cambiarlo? Claro, me cambió a mí. Él se veía reflejado en aquella persona violenta que pasó por ahí. Él era reconocido como tal, como violento. Pero bueno, pues puso su fe y su confianza en Dios y las cosas en su vida cambiaron. Ahora él era diferente y pues tenía una muy buena relación con su esposa y con sus hijos. ¿Por qué? Por haberle dado oportunidad a la palabra de Dios. Muchas gracias por su sintonía. Dios lo bendiga. Honre siempre a Dios. Ame a su esposa, respete a su marido. Bien, sigamos ahora con nuestro hermano José Augusto con este mismo tema. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y muy buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana, listos para escuchar juntos la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Di no a la violencia y el tema Libérate. Familia, seguramente que a medida que las víctimas de abuso infantil crecen o son adultas, buscarán sobreponerse a su tragedia e intentar ver la vida de manera diferente.
a través de su palabra, Él nos guía con sabiduría. Fíjese lo que dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Buscarán olvidarse o enterrar su pasado y comienzan a buscar satisfacción persiguiendo sus metas, como por ejemplo servir al Señor. Por ejemplo, cuando Samuel dice la palabra, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Si estás dispuesto a poner tu vida en sus manos para servirle, Él te llamará por tu nombre, como al profeta Samuel. Primera de Samuel 3:10. El matrimonio, buscando la maternidad o paternidad, según sea el caso de él o de ella, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Segunda de Corintios 11:2. O el éxito financiero y cualquier otro logro personal. Dice la palabra, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Salmo 128, 1 y 2. A pesar de que infortunadamente los patrones que se desarrollan para poder sobrevivir están o siguen arraigados en su personalidad, se erigen como una muralla de acero alrededor de las heridas emocionales e impiden al corazón ser vulnerable, sincero y sensible para desarrollar relaciones profundas con los demás. Sin embargo, a pesar de todas estas experiencias y heridas emocionales y dolorosas, el Señor quiere que lo invites a entrar en tu corazón por fe y veas y confirmes con tus propios ojos lo que Él hará con todos esos patrones o recuerdos de tu vida anterior que son como murallas que te impiden ser feliz. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 18, 29 y 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó, dice Hebreos 11:30. Solamente necesitas creer que Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario y todos los muros que se levanten en tu vida, Él los destruirá. Esa es su promesa. Aunque definitivamente el anhelo del corazón es experimentar y disfrutar el amor maduro, para ellos es aterrador. El solo pensar en volver a escarbar en su corazón apagado. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Familia, hemos visto con la voz de Dios, cuando nos habla a través de su palabra, indicándonos lo que debemos hacer en cada situación de nuestra vida, por más violenta y difícil que sea, Él quiere que pongamos toda nuestra confianza en Cristo, ya que en Él tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas o la solución a todos nuestros problemas. Busquemos este apoyo que nos da en su palabra de vida. Veamos lo siguiente. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4.
Aquí David empieza a alabar a Dios porque le oyó y le libró de todos sus temores. Todos sus miedos e inseguridades se fueron porque Dios le escucha y lo libra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. El Señor sabe que lo necesitamos, pero quiere que le conozcamos para conocer y saber sus pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos y deleitarnos en él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Quiere decir que uno no debe descansar o apoyarse en su propia prudencia, pues los pensamientos humanos nunca son suficientes. Los caminos de Dios son incomprensibles y aún así es digno de toda confianza. Toda la sabiduría que una persona pueda adquirir no puede reemplazar la necesidad de ejercer una total confianza en los caminos superiores de Dios. Aquí el corazón alude al intelecto o la voluntad. Cuando una persona confía en el Señor y lo reconoce, no solo es asentir, sino conocer íntimamente a Dios en todos sus caminos, encuentra que el Señor endereza sus veredas. Eso significa más que una mera guía, sino quitando todos los obstáculos, haciendo que el camino de la vida sea más fácil o mejor, llevando al creyente a la meta propuesta. Pero ahora quiero comunicarles algo muy importante, que ya no están solos, porque en Cristo, sí, en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. Y estamos de regreso solamente para agradecerles su amable atención a nuestra serie y tema de hoy. Di no a la violencia y libérate. Así es, familia, necesitamos liberarnos de la violencia para no lastimar a nuestros amados. Y también porque tenemos a nuestro favor al Señor Jesús, el cual ya venció en la cruz y nosotros en él somos más que vencedores. Y aquí está Pedro listo para continuar. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio que nos escucha en esta mañana. Buenos días, hermano José. Buenos días, mi hermano Enrique. Seguimos con la serie Di no a la violencia y libérate. Es el tema en esta mañana. Y bueno, con este tema hemos tratado de llevar al auditorio a pensar que si hay violencia en casa, que si hay violencia en su pasado, pues es un momento de erradicarla. Tenemos que terminar si todavía si todavía hay violencia en casa, si todavía hay violencia en el trabajo o donde estamos. ¿Has usado alguna vez la violencia para resolver un problema? Cuando hemos llegado a este punto, bueno, el problema se vuelve más grande en vez de resolverse. Hay que tener mucho cuidado si tú eres una persona violencia y con violencia quieres arreglar las situaciones de la vida. Había un comercial allá en los años 80
en la televisión mexicana que decía, cuenta hasta 10. Cuando el hijo hacía algo que molestaba al papá y aparecía ahí un sonidito como un reloj y decía, detente, cuenta hasta 10. Deja pasar esa emoción de la violencia. Creencias equivocadas. Bueno, algunas personas en su mente y en su corazón siguen con la creencia equivocada. Por ejemplo, mi pasado es sumamente doloroso. Hay gente que vive en el pasado y no vive el presente. Todo el tiempo están pensando en todo lo malo que hubo en el pasado, en toda la violencia que posiblemente recibió siendo niño. Y esto es muy doloroso porque cuando lo vuelves a traer a tu mente, pues lo vuelves a sufrir. Y es un círculo vicioso que no se acaba, donde tú estás recordando y te estás lastimando, y te estás recordando y te estás lastimando. Otra creencia equivocada es decir, no tengo fuerzas para cambiar. Ya estoy muy cansado. Cansado de la vida, cansado de los problemas, cansado de la violencia. No tengo fuerzas para cambiar. Otra creencia, también equivocada, dice, no tengo lo que se requiere para salir de esto. Otros pueden, pero yo no. No te sientes capaz para salir del problema que tienes. La primera solución es reconocer que hay violencia en tu vida y hay que erradicarla. Hay que buscar la raíz del problema y erradicar la violencia. Si tú todavía no conoces a Cristo, es tiempo de que te acerques a Dios. Dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y queremos invitarte en esta mañana a que entregues tu vida a Cristo para que puedas sentir el abrazo de Dios en tu vida. Otra más creencia equivocada es, me paraliza el miedo a ser descubierto como una persona violenta, como una persona fracasada. Muchas veces la violencia va de la mano del fracaso porque la violencia te lleva a fracasar en cada etapa de la vida que tú quieras emprender. Entonces, bueno, tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Pero también tenemos creencias correctas, y aquí es donde entra la palabra de Dios. La primera, que si ya tienes a Cristo en tu corazón, ya tuviste un encuentro con Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Ya no tienes por qué vivir en el pasado. Si ya tienes a Cristo, la palabra de Dios dice que tienes una vida nueva, y Jesús dijo cuando vino a la tierra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es nada más tener una vida cualquiera, sino una vida abundante, una vida llena de bendiciones de la mano de Dios. Otra creencia correcta es que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto es hermoso, porque el fruto del Espíritu Santo, ese fruto interno de adentro hacia afuera, se empieza a desarrollar en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Las 9 características del fruto del Espíritu Santo se empiezan a desarrollar dentro de ti. Y como una plantita empieza a germinar poco a poquito, y el amor de Dios empieza a inundar tu vida. Pero, pues también tenemos miedo. Si usted está pasando por esta situación y no lo ha podido resolver, y usted ya es hijo de Dios y sigue batallando ahí un poquito con la violencia, pues es el tiempo de entregar a Cristo esos miedos. Ponga su vida en las manos de Dios a través de la oración todos los días. Ponga la vida de su familia, de su esposa, de sus hijos en las manos de Dios. No hay mejores manos en las que podamos estar. Y esos miedos se van a ir alejando poco a poco de nuestra vida.
tenga comunicación con Dios a través de la palabra de Dios. Dios le va a hablar en su palabra y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Que esta comunicación nunca se rompa, dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Es decir, nos debemos mantener en un constante tiempo en oración. También lea la palabra de Dios todos los días. Dios le va a hablar a su mente y le va a hablar a su corazón. Y esos miedos que han estado ahí por muchos años, ese pasado que sigue regresando y regresando, finalmente va a quedar allá en el pasado. Debo aceptar mi responsabilidad de trabajar para vencer ese pasado. No podemos dejarle todas las cosas a Dios. Hay cosas que nosotros debemos hacer y tenemos que hacer. Y somos responsables de todo nuestro pasado. Dios nos da vida nueva en Cristo. Y hay que empezar a vivir esa vida nueva. Hay que empezar a disfrutar de ese beneficio que Cristo nos da. Dios nos da el poder para sanar la violencia en nuestra vida. Y hay que tomar ese poder y vencer la violencia. Muchas gracias por escucharnos. Estamos ya terminando el programa, recordándoles que estamos lunes, miércoles y viernes, próximo viernes, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Este ha sido su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that